estamos en Budapest. ¿Cómo llama la capilla? No, es que la Catedral de San Esteban de Hungría. Catedral de San Esteban otra, de Hungría. Sí, Catedral de San Esteban de Hungría. Catedral de San Esteban de Hungría en Budapest. Mármol. ¿Y aquí está la mano San Esteban? La mano San Esteban. Vamos a ir hasta Miren, señores, ahora. Miren, allí está San Esteban de Hungría cuando está ofreciendo la Sagrada Corona a la Virgen. Lo que sucede que nuestro Esteban, no sabemos exactamente cuándo nació, 980, 90 por ahí, bueno, 980 y algo, 70 y algo. Entonces fue coronado en el año 1000, es el primer rey de Hungría. Lo que pasa es que lo bautizaron bajo el nombre de Esteban, el mártir. Así que otra vez les repito, en Viena van a visitar la Catedral de San Esteban el mártir. Y nuestro Esteban fue bautizado bajo ese nombre a propósito, porque el mártir fue el primer mártir de la cristiandad y él el primer rey de Hungría. Entonces lo coronaron en el año 1000, fue el fundador del Estado húngaro. Lo que pasa es que tenía varias hijas, pero un solo hijo. Y probablemente al hijo lo mataron, porque en la Edad Media, en muchos casos, las cacerías, los jabalíes de repente se pusieron muy brutos, un jabalí herido muy bruto y lo había matado. O sea que esto fue la explicación en cada caso, que una persona indeseada, entonces el jabalí herido lo mató, ¿entienden? O sea, probablemente no tenemos pruebas para eso, pero es que seguramente se sospecha. Entonces San Esteban ven que está ofreciendo su corona real a la Virgen, pero van a ver la corona dentro de poquito y que la corona tiene otra forma, porque en los años 1800, cuando el pintor lo había pintado, en aquella época no había fotos, entonces se veía la corona solamente en ocasiones muy solemnes. Coronaciones y alguna cosa importante, pero nunca más. Entonces así no sabía exactamente cómo es la corona y él ofreció la corona a la Virgen y por esto ella es nuestra patrona, o sea, nuestra gran señora de la felicidad. Ahora, en esta familia, entre los descendientes de San Esteban de Hungría, hay 5 santas de importancia europea. Es que miren, la nieta de nuestro Esteban, la nieta es Santa Margarita de Escocia. Lo que pasa que últimamente empezaron a dudarlo. ¿Pero por qué? ¿Encontraron algún documento? Pues no. Solamente que yo me acuerdo cuando ya estaba yo estudiando de guía, entonces uno de los historiadores de arte que nos daban clases dijo que van a ver durante su vida que cada generación viene con sus ideas. Así que les estoy explicando la actualidad porque durante 800 años todo el mundo sabía que ella era la nieta de San Esteban de Hungría. Y en Edimburgo, que es la capital de Escocia, en la fortaleza hay una capilla y en la capilla está ella representada con la corona, no sobre la cabeza porque lógicamente no fue reina de Hungría, pero al lado tiene la Sagrada Corona de Hungría. Entonces, no sé, hasta lo miré en el internet español y allí un sacerdote que escribe la historia de Santa Margarita de Escocia, pues está hablando de esto. Bien, luego, Santa Isabel de Hungría. ¿Ven? Allá está la figura. Ahora vamos a ir, miren, nos ponemos en medio de la iglesia y les voy a explicar la historia de Santa Isabel de Hungría y también de otras santas, pero nos ponemos a un lado.
Mire, Santa Isabel. Ella nació en 1207 aquí en Hungría. La anoviaron con el príncipe de Turingia, saben, en aquella época las familias reales, las familias, ¿sí? Estos se casaban entre sí. Y Alemania, como hoy día, no existía, sino existían los principados, como Baviera, Sajonia, Prusia, Turingia. Entonces ella fue comprometida o anoviada con el príncipe de Turingia. La llevaron allá cuando tenía 4 años, prácticamente se casaron, fue un matrimonio de amor, porque el príncipe con el que lo anoviaron se murió mientras y ella se casó con su hermano. Entonces han vivido 5 años juntos y tuvieron 3 hijos. Y ella ayudó siempre a los pobres, salía a la calle llevando pan, alimento para distribuirlo entre los mendigos de la calle, etc. Entonces, ella quedó sola porque el marido fue a una cruzada a Jerusalén, entonces el marido allá murió. Y ella se quedó sola en Turingia y entonces la familia germánica la echaron a la calle. Porque es que no podían evitar que ella saliera a la calle para repartiendo sus bienes. Entonces la echaron a la calle y ella pasó a Marburg. Allí construyó un hospital del dinero que tenía y vivía en una celda del hospital, salía a la calle a recoger los niños abandonados, los mayores enfermos, etc. Y cuando ella en 1232 murió, ya en 36 la canonizaron. Entonces, es que en la realidad no fue su marido que le prohibió esto, sino fue su cuñado. Y hay una leyenda muy linda que todo el mundo la conoce, es que ella, saliendo a la calle, es que el marido le había prohibido de distribuir, o sea, llevar comida. Entonces, una vez estaba saliendo del palacio y en su delantal llevaba pan. Y cuando se encontró con el marido le preguntó qué es lo que llevaba y ella mintió y dijo que llevaba rosas. Entonces, cuando abrió el delantal, el pan se convirtió en rosas. ¿Verdad que mucha gente la conoce? ¿No la conoce? Yo sí la conozco. Qué raro, Mi mamá porque era en de- Brasil, en muchas catedrales, en Petrópolis, en Río de Janeiro, en otras catedrales, en Buenos Aires también, hay en las vidrieras suelen representarla o con pan, como acá, o con sus rosas. No, Santa Isabel de Hungría. No, Santa Isabel de Hungría, y hay una otra santa que tiene la misma leyenda, es Santa Isabel de Portugal, porque ella, la húngara, Santa Isabel de Hungría, tenía una hermana, Violante de Hungría, que se casó con Jaime I de Aragón. Entonces ellos tuvieron de nieta, no de hija, de nieta una niña que fue bautizada bajo el nombre de su famosa tía abuela. Entonces ella se sentía obligada de llevar la misma vida que como era de su tía abuela. Así que cuando se casó con Don Denis de Portugal, el rey de Portugal, entonces lo pacificó, que fue un hombre muy bruto, muy mujeriego, muy no sé qué, entonces lo pacificó, que le hizo lo mismo, y entonces cuando murió la bautizaron bajo el nombre de Santa Isabel de Portugal, porque ayudaba siempre a los pobres, etc. Igual que se fundaron, me parece que fue escuela y convento lo que fundaron, y recogió a los hijos bastardos de su querido marido y los educó igual a sus propios. Entonces Santa Isabel de Portugal tiene la misma leyenda que la húngara. Así que ustedes en Colombia entonces no la conocen, porque en Latinoamérica en muchos países la conocen muy bien, debido a que fueron los primeros los franciscanos que llegaron a Latinoamérica y no los jesuitas. Muchas veces creen que, y como ella, tanto la húngara como la portuguesa, pertenecían a la orden franciscana, a la orden laica, porque saben que los franciscanos tienen 3 órdenes, vamos a decir, que el monjes, monjas y la orden laica. Entonces ellas, las dos, pertenecían a la orden laica. Ahora miren, la iglesia. Es que la basílica empezaron la construcción en 1851. Es que entonces Pest todavía no era capital. Solamente en 1873 unificaron Buda con Pest.
Entonces había muchos problemas con las obras. 12 años después de empezar las obras, lógicamente no funcionaba, no estaba hecha todavía, se cayó la cúpula. Entonces no se hirió nadie, o sea que en las obras es que, porque la cúpula es muy grande, tiene 96 metros de altura, ya saben por qué. Porque en 896 llegaron los húngaros a la cuenca de los Cárpatos. Entonces, ahora tiene 23 metros de diámetro y entonces aquí estaba durante unos 30 años, nadie tocó las ruinas. Entonces tenía un segundo arquitecto que mientras murió, y finalmente aquel arquitecto que construyó la ópera logró terminar la basílica. Entonces la terminaron, pero solamente en 1904, cuando ya era capital Budapest, pero no tenía catedral. No había catedral, porque los húngaros son bastante especiales, la administración estaba muy dispersa en el país. Es que la capital fue Budapest, pero el entierro de los reyes en una otra ciudad, la sede religiosa en una tercera ciudad, así que la sede religiosa, allí hay una catedral inmensa, no es tan linda como esta, les tengo que decir, pero Esztergom, en la orilla del Danubio, Esztergom, allí nació, ven allí en el altar mayor está San Esteban de Hungría, no es una mujer, no me digan que es una mujer. Tiene bigote. No, a veces que ven mal, entonces dicen que es una mujer por el peinado. Por el vestido. Y por el vestido, claro, pero en aquella época se vestía así. Bueno, entonces, es que él nació en Esztergom, fue coronado en Esztergom, se casó en Esztergom y ¿qué más? Y nació allí, ya les dije, o sea, todo lo que hay. Entonces, por esto es la sede, hoy mismo, la sede religiosa está hoy mismo en Esztergom. Entonces, esta iglesia, una iglesia parroquial. Y en el año 1938, el Papa de aquella época le dio el rango de Basílica Minor. Saben que aquello es la sede de obispo, o sea, de obispo. Entonces, todavía catedral nada. Y en el año 2000, Juan Pablo II le dio el rango de co-catedral, o sea, que tiene el mismo rango ya, que la primada es esta en este. Eso sí, es allá donde la sede del cardenal de Hungría, pero esta ya tiene una importancia mucho más grande, es la segunda, vamos a decir, pero es Basílica Mayor ya. Entonces, ven que todo es de mármol. Lo que pasa que pueden imaginar en aquella época, en los años 1800, el ¿De dónde lo mármol, traían? ¿cómo? ¿De dónde lo traían? Es que en Hungría, no, un momento, de Italia vienen las figuras y el mármol de Carrara, pero el resto es de Hungría. ¿Saben por qué? Porque en aquella época todavía 326.000 kilómetros cuadrados y había canteras, pero estas canteras ya para hoy se han agotado. Entonces, este mármol rojo, por ejemplo, es de Hungría. A 80 kilómetros de Budapest había una cantera y es de allá. Entonces, este concepto era en los años 1800 para desarrollar la economía, ¿entienden? Todo construido de materiales de construcción de Hungría. Mármol, distintos materiales, oro, plata, todo esto lo teníamos. Entonces, así para desarrollarlo, solamente que en aquella época, pueden imaginar, es una cosa tan rara, hoy día han utilizado mucho marmolino. ¿Saben? El marmolino es como el mármol. Una imitación. Y no es imitación porque es de mármol. Pero es una piedra. Sí, no, sino molían el mármol y lo mezclaban con un material que se endurece mucho. Entonces Una así resina. el mármol no es, no lo sé, el mármol no, así no es, No es puro. el marmolino no da tanto frío y no es tan pesado. Y para nosotros esto era indispensable porque estamos muy cerca a la basílica también, cerca al Danubio, porque el río antes llegaba hasta más acá. Entonces la tierra es muy blanda. Y el Parlamento también, el Parlamento es que justo hoy mismo está en la orilla del Danubio. Entonces la tierra qué fea que soy. No. Allí salí muy fea.
Bueno, entonces, Eres una maravilla, ¿sabes? entonces, Me fascina tu humor. Ay, Actitud. sí. gracias. Bueno, entonces, es que tenían que cuidar las cosas por el frío y por el peso. Entonces, por eso han utilizado mucho marmolino, ¿me entienden? Así que las figuras son de mármol de Carrara y el mármol eso es de acá. En el Parlamento pasa lo mismo. Así que cuando un Parlamento, cuando un archivo, cuando ministerio, cuando Parlamento, allí la gente tenía que pasar muchas horas. Entonces no tenían que inventar alguna cosa. Por esto, el marmolino que es de mármol, y saben que el marmolino antes, en aquella época costaba más plata que el mármol original. El mármol ¿Cuál da más auténtico, brillo? Porque, ¿cómo? ¿Cuál da más brillo? El mármol. Más brillo. ¿Cuál brilla más? El mármol, lógicamente. No, pero una cosa, este mármol está pulido, es auténtico, el rojo. Pero, por ejemplo, en este Roma hay una capilla que también es de este mármol, de los años 1500, es una cantera muy antigua, y aquello no está pulido, es muy mate. Entonces, pero es el mismo mármol que... Igual la marmolina. Si no, No, está no, pulida, aquello es no, mate. aquello es mármol original, es una capilla de los años 1500. No, sino que la marmolina de todas maneras tampoco es pulida. Cuando se pule es que brilla. Si Bueno, no es entonces, opaca. miren, la técnica no la conozco, ¿entienden? Pero es que hay mucho marmolino, eso lo que... Que lo va a subir aquí, que lo subí, que lo va a subir y que cada uno lo vea ahí. Santa quando fu chiamato qui da Stefano come precettore del figlio e poi passa Bueno, normal. aiuta Stefano a convertire il popolo pagano. Porque la acústica debido a las cúpulas. Sí, claro. Ahora, miren, son las... ¿Qué es lo que yo dije? ¿A qué hora? A las 11. Ay, Dios mío. Pero no hemos visto una mano. Vamos. Edith, ¿quién es él? Mire, no quería entrar en muchos detalles. Es San Gerardo, San el Gerardo. obispo que vino aquí cuando nuestro Esteban I, y fue él que ayudó, es un obispo italiano, fue Ya. él que ayudó a nuestro Esteban a convertir los bárbaros en cristianos. Entonces San Gerardo y fue el preceptor del hijo de nuestro Esteban. Solamente que el hijo que finalmente lo mataron, ¿me entiendes? Abrieron la tumba. Miren, allí está en la vidriera, o qué es esto, en el vitro, está la San Esteban de Hungría. Entonces, cuando abrieron la tumba en 1083 para la ceremonia de la canonización, descubrieron que la mano derecha, desde el codo, se desprendió del cuerpo. El resto se descompuso, pero la mano derecha quedó entera. Entonces, el brazo está en Zagreb, en Croacia, y la mano está aquí. Ahora vamos a meter entonces, miren, de la derecha se ven los dedos. Se le ven los dedos. Lo que pasa es que sacaron la mano, entonces la la corona principalmente y luego la mano derecha, entonces sí se le ven los dedos, eso mismo, de la derecha, y sin flash, por favor, sin flash. Miren, para nosotros esta es una reliquia muy importante, así que el día 20 de agosto es la fiesta más importante que tenemos, porque el día 20 en el Parlamento ahora la vamos a celebrar. Entonces, por eso les estoy hablando de la corona, porque la vamos a ver. Entonces, es que el día 20 de agosto es la fiesta más importante.
pare che Budapest, en Hungría. Venía equipada, ¿eh? Está resbaloso esta vaina. Estoy preocupado porque hago dos figuritas allí. Y ya está resbaloso. Porque cuando de día normalmente si los pilotos podían evitar no tiraban bombas sobre iglesias, porque para que destruirlas. Entonces de noche en cambio